Hermanos, en esta hora damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de podernos reunir para abordar nuestra clase número 4 del curso de crecimiento espiritual. Para que podamos comenzar, vamos a orar, vamos a entregar esto en manos de Dios y así pues continuar con nuestro estudio. Padre, en esta hora te damos las gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por todas las cosas que tú haces. En el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios, que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder abordar esta clase y así, Señor, mi Dios, contribuir para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendigo la vida de mis alumnos, bendigo la vida de ellos, Padre Santo, rogando siempre que tú les des sabiduría, entendimiento, para que puedan comprender cuál es tu perfecta voluntad dentro, Señor mi Dios, de tus caminos. Padre, en tus manos ponemos todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, recuerde siempre marcar en su prontuario el curso de la clase. La clase es obstáculos y facilidades para el crecimiento espiritual. Eso está en la página 40 de su PDF. Recordando también que el primer examen se realizará el 31 de marzo, que el primer examen se necesita que todos los alumnos que están recibiendo clases estén con su matrícula pagada, con su mensualidad pagada y su inscripción enviada, ¿verdad? El instituto es para formar obreros, no para deformar, ¿verdad? Entonces todo tiene un orden, así que necesito que usted se ponga al día, ¿verdad? Hasta el 31 de marzo tiene chance, tiene tiempo, porque lo correcto es, si usted va a un instituto presencial, lo primero que le van a pedir es su matrícula. Usted va a pagar una matrícula y lo demás, pues usted tiene que agenciarse sus libros y todo ello. Entonces, aquí yo le estoy dando espacio para que se ponga al día y no se deje acumular mensualidades ni cosas así, porque eso no es propio de los hijos de Dios, ¿verdad? A las cosas de Dios hay que atenderlas con puntualidad. Dios provee para todo. Entonces, siempre marque por donde va la clase, lección 4, obstáculos y facilidades del crecimiento espiritual. Esta va a ser una clase corta, ¿verdad? El próximo jueves va a subir la guía número 3. Ya subió la guía 2, pero va a subir la guía 3 y la guía 4 en un solo cuestionario para que vayamos al día con las tareas, ¿verdad? 4 lecciones, 4 tareas. Bien, vamos a entrar entonces a la clase. Recuerde siempre usted llevar en su PDF, yo voy de acuerdo al encabezado de cada página. Solo sé que nuestra lección está ubicada en la página 40 para los que verán la clase, y a partir de la página 40 entonces usted va a ir guiándose de acuerdo a cada encabezado y a cada contenido en la lectura, ¿verdad? Bien, obstáculos y facilidades para el crecimiento espiritual. Veamos la introducción. Después de la última lección debemos sentirnos algo como un hijo en crecimiento. Bueno, la clase pasada vimos que el creyente crecía como un edificio, era como una granja, era como un terreno valioso y todas esas cosas. Entonces aquí vamos a ver lo que son los obstáculos y las facilidades para el crecimiento. Entonces, dice acá, así como un hijo en crecimiento, un valioso terreno prolijo y cuidadosamente cultivado, o un inmenso y hermoso edificio en construcción. ¿Con cuál de estas cosas o con cuál de estas semejanzas nos identificamos? Bueno, eso queda en usted. Si usted se considera un terreno listo y apropiado para que el Señor ponga la semilla allí, pues gloria a Dios, ¿verdad?
o se considera un terreno en donde hay muchas cosas en el corazón, así como el terreno donde la semilla cayó, que había mucha piedra o mucha espina, entonces usted tiene que ubicarse allí, ¿verdad? Para poder corregir eso y luego convertirse en un terreno apropiado para la siembra de la palabra. También puede ser un edificio inmenso y hermoso en construcción. ¿Con cuál de estas semejanzas nos identificamos? No importa. En cierta medida somos como estas tres cosas en una. Cada ilustración describe notables posibilidades potenciales para el desarrollo espiritual. Una parte de esta lección lleva el propósito de mostrar a la luz de las Sagradas Escrituras cosas que demoran o aún suspenden indefinidamente el crecimiento espiritual. El reconocer esas causas nos ayudará a identificarlas en nuestras vidas cuando se presentan. El saber por qué no estamos creciendo espiritualmente nos ayudará a utilizar nuestra voluntad para provocar un cambio. Otra parte de esta lección constituye una lista de estas cosas que pueden ayudar a nuestro desarrollo espiritual. Bien, vamos avanzando. Las cosas que impiden nuestro crecimiento. Ahí búsquelo usted allí en su material. Las cosas que impiden nuestro crecimiento. Hay enemigos del crecimiento natural. Ya lo vimos muy de paso cuando hablamos de la tierra y de los edificios. La Biblia es clara y concisa y no deja lugar a dudas respecto a ciertas áreas que impiden el desarrollo espiritual. Tenemos necesidad de conocerlas. Tal vez recordemos que cuando éramos niños, nuestros padres nos enseñaban cuáles cosas nos podían hacer daño. Muchos les dicen a sus hijitos que deben evitar ciertas plantas y ciertos animales. Y lo primero que los padres hacen es enseñar a las criaturas a reconocerlos. Pasaremos a identificar ciertas cosas que impiden o estorban el crecimiento espiritual. Vamos a ver entonces, sigamos avanzando. La primera de ellas, incorrecta regulación del tiempo. Objetivo 1, establecer qué fue lo que lleva a una condición de retardo espiritual según Hebreos 5:12. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver qué dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, según la óptica de Hebreos 5:12, dice acá que a las alturas o al tiempo en que el escritor redactó su carta llamada a los Hebreos, él consideraba que a ese tiempo ya los hermanos eran personas maduras en la fe, ¿verdad? Ya eran personas maduras en la fe y que no necesitaba hablarles del perdón de Dios, hablarles de la justicia, hablarles de la santidad o de ofrendas o de diezmos o de cosas así, que eso pertenecen al nivel básico de formación cristiana. Él consideraba que a esas alturas de tiempo ya eran maestros de la palabra, o sea, que habían alcanzado una madurez espiritual. Pero vemos que hay una mala regulación de tiempo. ¿Por qué? Porque existen cosas que detienen el crecimiento. Vemos personas viejas en la fe comportarse como niños espiritualmente, ¿verdad? Entonces,
Vamos al material, dice, el nuevo nacimiento comienza una época de niñez espiritual. Allí empieza la vida espiritual de todos nosotros, como un bebé, como párvulos, ¿verdad? ¿No hemos visto acaso muchas veces a los niños cuando se visten con ropas de adultos o pretenden ser adultos? Resulta gracioso verlos pavonearse en zapatos o sandalias demasiado grandes para sus pequeños pies, o encasquetándose un sombrero que les cubre las orejas. A veces les decimos a esos niños cosas como lo siguiente: debes esperar a ser mayor para hacer esas cosas. O sea, esto es importante. Dice acá, es importantísima la regulación del tiempo. No solo debe preocuparnos hacer lo que es correcto, sino también debe preocuparnos hacerlo en el momento apropiado. Una incorrecta regulación del tiempo se refiere no solamente a acciones prematuras, sino también a condiciones retardadas. Según Hebreos 5:12 nos brinda un notable ejemplo de condición espiritual inadecuado debido a la falta de aplicación del conocimiento de Dios hacia un permanente progreso espiritual. ¿Qué es lo que detiene o impide el crecimiento o el avance hacia la madurez? La falta de la palabra de Dios. La falta de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que dirige al hombre. Y cuando hablamos de incorrecta regulación del tiempo, para que usted lo entienda más claramente, es poner a un inexperto o a un bebé espiritual a hacer cosas de adulto espiritual. Y que un adulto espiritual haga cosas de un bebé espiritual. Pero más que todo, la primera que yo le menciono es la más complicada. Porque se ha visto en muchas congregaciones y en muchos lugares, por supuesto, se ha visto que hace 2 semanas se convirtió un joven, 2 semanas después ya está de líder o dirigiendo un grupo de crecimiento o una célula, como usted le quiera llamar. O ya es asistente del líder, cuando no ha adquirido la experiencia necesaria, cuando no ha sido preparado correctamente. Yo he conocido personas, hombres que se han convertido al Señor y a los meses ya son pastores. Eso se llama incorrecta regulación del tiempo. Si usted toma un gajo de guineos o de bananos verdes y usted quiere que se maduren rápidamente, les aplica carburo, los envuelve en un manto y al poquito tiempo ya están maduros, porque el carburo aceleró su maduración. Pero cuando usted los come o los ingiere, no tienen el mismo sabor que debían de tener cuando hayan madurado o cuando puedan madurar a su tiempo. Estamos cansados de ver gente en los púlpitos que son recién convertidos, ostentando cargos importantes en la iglesia. Creo que es tiempo de que nosotros empecemos a actuar bien. Y esto lo digo con las personas que dirigen un ministerio. Si usted que está estudiando en el IBS virtual está dirigiendo un ministerio, mi consejo es, hermano, todo a su tiempo. Una persona que no tenga la correcta preparación no puede ostentar un cargo importante en la iglesia. Una persona que sea inexperta debe pasar por un proceso formativo de discipulado. Debe pasar por un proceso de instrucción. Debe pasar por un proceso de observación para ver si esta persona se convirtió de verdad, si está dando frutos de un digno arrepentimiento, para que después esta persona pueda ser considerada para recibir privilegios en la iglesia.
La incorrecta regulación del tiempo le ha hecho daño a medio cristianismo. A veces los pastores, por querer acelerar las cosas, porque no queremos que la gente se nos vaya. Si Dios está trayendo gente, se va a ir el que se quiera ir. Se va a ir el que se quiera ir, pero no es nuestro trabajo acelerar las cosas. Nosotros debemos de pastorear los que Dios trae y los que Dios hace que se queden. Con el que se va no podemos hacer nada. Entonces, tenemos que tener un plan. Todo pastor debe tener un plan de formación, de equipamiento, de capacitación para líderes y para la iglesia en general. Una cosa es capacitación para líderes y otra cosa es capacitación para la iglesia. En nosotros está ayudar a las personas a que den un paso a la vez o ayudarles a correr, porque todo el que corre se tropieza. Entonces, ayudemos al pueblo de Dios, a los cristianos, a nuestros miembros, a nuestras ovejas, a nuestros líderes, a dar un paso a la vez. La incorrecta regulación del tiempo hará daños terribles en la iglesia si nosotros lo obviamos. Mire lo que dice el escritor de Hebreos. Ustedes, dicen, ustedes se quedaron niños toda la vida. Ustedes no pusieron en práctica la palabra, y este es el otro lado de la moneda. Ustedes no les interesó crecer. En aquel lado es que aquel quiere que todo el mundo corra, acelerado todo. Y aquí este retardó el tiempo, se pasó de maduro, se pudrió. Porque pudiendo avanzar, no quiso avanzar. Son los creyentes que nunca van a una enseñanza. Son los creyentes que se congregan de vez en cuando. Pasan los años y pasa el tiempo y en lugar ya de ser instructores, mentores o maestros, siguen siendo seguidores. Les encanta ser seguidores. En el camino de Dios están los seguidores y están los líderes. Y un líder no es sin el seguidor. Pero yo le digo una cosa, todos deben crecer, todos deben de avanzar. Y la amonestación que hace el hermano que escribió Hebreos, les dice, hermanos, ustedes todavía tienen necesidad de leche. Mire lo que dice el verso 3, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. O sea, todo aquel que requiere alimento materno todavía es un bebé. Cuando ya es un adulto de edad, pero por dentro, sus pensamientos, su forma de actuar, su forma de ser, es un bebé espiritual. Es un bebé espiritual y dice, por cuanto, dice el versículo 13, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Avancemos hacia la madurez espiritual. Ni corriendo, ni conformándonos con lo que estamos recibiendo. Porque si usted se conforma y acumula todo lo que está recibiendo y no lo pone por obra, entonces tampoco está creciendo. Le va a crecer la cabeza, pero no va a crecer en estatura. Porque todo lo que está recibiendo es para que lo dé. Entonces avanzamos en conocimiento y avanzamos en crecimiento espiritual. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Seguimos en el material. En el proceso del crecimiento espiritual, ambas ideas de tiempo cobran importancia. Dios espera ciertas cosas de nosotros basado en el tiempo en que hemos llegado a ser creyentes. También está a cargo de nuestros tiempos de crisis. Según Eclesiastés 3, 1 al 8, nos habla respecto al control de Dios de los tiempos y de las sazones. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora.
tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, debajo del cielo para todo hay tiempo. Dios espera ciertas cosas de nosotros basado en el tiempo en que nosotros fuimos llamados al cristianismo. Dios conoce todas nuestras necesidades. ¿Y qué es lo que sucede con el que se afana? Pasa el tiempo y se ha dedicado tanto a lo material que su vida espiritual nunca crece. Hay personas que le dan tiempo al quehacer en la casa, en el trabajo, la crianza de los hijos, el matrimonio, pero no le dan tiempo a su vida espiritual. ¿Y qué está sucediendo allí? Otras cosas están siendo atendidas, otras cosas están alcanzando un progreso gradual, pero la vida espiritual se está encogiendo. Y la vida espiritual no la vamos a alimentar barriendo la casa. La vida espiritual no la vamos a alimentar recibiendo un mejor salario. La vamos a alimentar con los insumos espirituales, atendiendo también nuestra vida espiritual. Hay quien se pierde el culto del domingo por estar en el trabajo o por estar en quehaceres o en afanes, cuando puede perfectamente dejar ese espacio libre para adorar a Dios y recibir su palabra. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nacimos de nuevo? Tal vez ese nuevo nacimiento ocurrió recientemente. Tal vez somos seguidores de Cristo desde mucho tiempo atrás. Recordemos que el tiempo transcurrido reviste gran importancia. No debemos esperar de nosotros mismos más de lo que Dios espera de nosotros. El crecer es un proceso que demanda tiempo. No debemos desesperar, sino mostrar suficientes progresos. Pidámosle al Señor que nos ayude a aplicar a lo largo de este curso nuestro actual conocimiento de las cosas espirituales en busca de una mayor madurez en Cristo. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que utilizar el tiempo correctamente. Si no se está congregando, busque una congregación. Si se está congregando cada 15 días, busque congregarse constantemente. Atienda la voz de Dios. No convierta su visita a la iglesia en una rutina litúrgica que lo que traerá son resultados vanos. Convierta su concurrencia en la iglesia, su visita a la iglesia, como en un momento de ir a adorar a su Dios y de ir a ser restaurado por Él. En base como sea nuestro pensamiento, así será nuestra forma de actuar. Conforme usted tenga una perspectiva de la iglesia, así será su forma de atender la voz de Dios. Así le dará mayor importancia. El tiempo pasa, los afanes siempre estarán allí, pero tu vida espiritual, si no la atiende, si no la alimenta, nunca crecerá. Si no se da cuenta de aquellas cosas que están obstaculizando su crecimiento a tiempo, esas cosas se volverán grandes cosas y nunca podrá quitarlas de encima. Atiéndalo a tiempo para que pueda crecer.
Vamos avanzando. Segundo elemento que impide el crecimiento. Ya vimos la falta de regulación de tiempo o la incorrecta regulación de tiempo, en donde le damos tiempo a todo menos a Dios. Vamos al incorrecto ejercicio de la voluntad. ¿Cuál voluntad? Nuestra voluntad. Objetivo 2, señalar un específico ejercicio incorrecto de la voluntad humana en su relación con la voluntad de Dios. Pregunta, ¿por qué estudiar este curso? Si la madurez se produjera en forma automática, ¿por qué esforzarnos en alcanzarla? Ya sabemos la respuesta. Dios dispone el kairos, entre paréntesis, crisis, o sea, el tiempo de Dios. Pero a nosotros nos toca decidir cómo responder a eso. Cuando Dios nos creó, nos proveyó de una voluntad. Y este es el aspecto más elevado de nuestro espíritu. Dios ha escogido y decidido no violar los derechos de esta cualidad que nos otorgó. Por supuesto, Dios nos entregó nuestra voluntad. Dios nos entregó el libre albedrío. Usted y yo tenemos libertad. Usted y yo tenemos voluntad propia. Yo decido sí o no acepto la oferta de Dios. Usted decide sí o no acepta la voluntad, la oferta de Dios. Y mucha gente lo que hace es rechazar la oferta de Dios. Dios coloca a disposición del hombre la oferta de servirle, la oferta de entregarnos a Él y someternos a su señorío. Porque cuando lo aceptamos y aceptamos someternos a su voluntad, le cedemos nuestra voluntad. Como Pablo dijo, mas ya no vivo yo. O sea, mas ya no hago yo mi voluntad, sino la de Dios. ¿Qué dice Hebreos 5, 11, versículo 14? Vamos a Hebreos. Vamos a ver qué dice Hebreos 5, 14. 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y de difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Quién es el tardo para oír, hermano? Es aquella persona que por mucho que oye la palabra, no la está atendiendo. Aquel que puede estar oyendo los mejores mensajes, pero los mensajes no están entrando en él. Su entendimiento se ha endurecido para permitir que la palabra haga un impacto en él. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, mire, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar la doctrina básica. Tienen necesidad ustedes de que los vuelva a meter al primer discipulado, cuando a estas alturas ya deberían de ser maestros y no discípulos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es correcta la traducción del verbo en el versículo 11 de la versión Reina Valera 1960, dice el material, por habéis hecho. Los creyentes hebreos no siempre fueron torpes, lentos y duros de mover. El verbo griego notros significa duro de empujar. Una traducción libre diría así: hay muchas verdades que no pueden ser explicadas porque os habéis hecho lentos y
tardos de mente. O sea, yo no puedo avanzar porque ustedes no quieren avanzar. Yo no puedo depositar conocimientos profundos en ustedes, le dice el Señor a través del escritor, porque ustedes todavía quieren leche. Hay gente en la iglesia que le encanta que lo traten como bebé espiritual. Y que si se le habla pesado, no vuelven a la iglesia. Tenemos que tener claros en esto. Deben cambiar nuestros roles dentro de la iglesia. Debemos regular correctamente nuestro tiempo. Cuando empezamos en el Señor, amábamos todo y era aquel primer amor. Pero no siempre nos vamos a quedar siendo bebés espiritual. Tenemos que ir cambiando, avanzando, creciendo como una persona que avanza hacia la madurez. Así debemos de ser los creyentes. Entonces vemos claramente que los creyentes hebreos tenían la facultad de escoger en la materia, estaba involucrada la voluntad, habían endurecido su corazón contra el proceso de crecimiento. En la última parte del versículo 12, nuevamente aparece el concepto de que la gente era lenta para entender. Tenían que tomar leche y no podían ingerir alimentos sólidos. En cierta medida parece justo afirmar que la mayoría de los creyentes son maduros en la medida que desean serlo. Dios provee la escuela, pero somos nosotros quienes decidimos si hemos de aprender o no. La clase pasada yo le decía a usted, si una persona tiene el deseo de crecer espiritualmente, buscará crecer. Porque Dios pone a disposición todo. Dios pone los maestros, Dios pone la palabra, Dios pone su espíritu, Dios pone el oro y la plata. Dios provee de todo, porque no me diga que Dios no le provee para el instituto. ¿Cuándo va a ser posible que Dios va a desamparar su propia obra? ¿Cuándo va a suceder eso? De alguna manera Dios va a suplir y proveer para que usted se forme espiritualmente y se forme académicamente en un instituto bíblico. Porque Dios lo necesita preparado. Hay mucha gente que ignorantemente dice, no, Dios me puede usar así, si yo he visto cómo usa fulano de tal y fulano de tal no sabe leer ni escribir. Pero la historia de aquel no es tu misma historia. Si tú tienes la posibilidad de prepararte teológicamente en un instituto para servir mejor al Señor, hazlo. Hazlo. No cierre el corazón. No endurezca su voluntad. Hay gente que cierra el corazón. Pero cuando nosotros cedemos la voluntad y le decimos, heme aquí, Señor, aquí estoy, entonces Dios te toma, te prepara y luego te pone tu carga. Una vez preparado, no está a merced de la ignorancia. Está totalmente equipado para poder ejercer el llamado que Dios tiene para tu vida. Porque no sabemos de entre los hermanos que están estudiando en esta sección, Dios pueda llamar a algunos al pastorado. O Dios pueda llamar a algunos a ser maestros de la palabra de Dios. Usted va a salir preparado si usted se esmera y termina los 4 años de estudio. Si usted se esmera en eso, usted podrá ver para atrás y dirá de dónde y qué ignorancia me sacó el Señor. Y dirá, ahora estoy preparado, Señor, para lo que tú quieras ponerme en mi espalda. Entonces Dios lo va a llamar y lo va a colocar en un ministerio. Y cuando esté ejerciendo su ministerio, dirá cuán importante fue que yo dejara mi tiempo y me sometiera a ser instruido en un instituto, aunque sea en modo virtual. Cuando el hombre cierra su voluntad, le cierra la voluntad a lo que Dios quiere hacer, se estanca. Cuando el hombre
no cede al llamado de Dios, se estanca. Dios nos llama a crecer. Dios nos llama a avanzar. Pero a veces cerramos el corazón. ¿De qué manera? Pues lo podemos hacer arrogantemente. Nos podemos creer los únicos. O empezamos a ver los defectos de los demás y eso produce un estancamiento en nuestra vida. Vamos al tercer elemento que impide el crecimiento: dieta deficitaria o si no mala alimentación espiritual en términos catrachos. Mala alimentación espiritual. Objetivo 3, explicar por qué parece evidente que 1 Corintios 3, 1 al 2, que en 1 Corintios 3, 1 al 2, la negligencia de los propios creyentes causa una dieta espiritual deficitaria. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Hay un dicho en numerosas culturas y civilizaciones en cuanto a que el hombre es lo que come. Tome nota o subráyelo ahí en su material. En algunas culturas hay un dicho que se llama: el hombre es lo que come. Es importante no solamente cuánto se come, sino qué se come. Algunos alimentos contienen sustancias que solamente producen grasa. Otros alimentos son excelentes para reponer fuerza y energía. No puede caber la menor duda de que el crecimiento espiritual se ve limitado o disminuido por nuestra dieta espiritual. En cierta medida ya hemos visto algo de esto en la lección 3. El creyente recién nacido ha de desear la leche espiritual. Pero para poder crecer, el creyente debe pasar de leche a alimento sólido. Voy a hacer una pregunta en esta mañana o en esta hora. ¿Cómo es su tipo de alimentación espiritual? ¿Qué clase de alimentación espiritual está teniendo usted? ¿Cuánto tiempo está leyendo la Biblia usted? ¿La lee todos los días? ¿Cada 3 días? ¿Cada 8 días? ¿Una vez en el mes? ¿2 veces por mes? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia usted? ¿Cuántas veces asiste al culto de enseñanza? ¿Cuántas veces asiste a los discipulados de la iglesia? Según sea su alimentación espiritual, así será su crecimiento espiritual. Tome nota que aquí no tiene nada que ver la oración, no tiene nada que ver el ayuno, porque malamente algunas personas dicen que el ayuno y la oración aumentan nuestra vida espiritual. Eso es parte de la devoción. Lo que alimenta tu vida espiritual se llama vida espiritual porque naciste en el espíritu. Tu alma estaba muerta en delitos y pecados y tu espíritu estaba atrapado y Cristo lo hizo libre, amén, a través de su muerte en la cruz. Entonces la vida espiritual nace cuando usted se convierte a Cristo. Por lo tanto, lo que va a alimentar esa vida espiritual es la palabra de Dios. Entonces, si usted se alimenta constantemente de la palabra, usted lee constantemente la palabra, usted tendrá una dieta muy excelente. Una muy buena dieta, una alimentación correcta. Una alimentación correcta. Y le voy a dar un consejo. Sepa qué es lo que va a leer, porque aquí también dice, importante es saber qué se come.
Nunca empiece a leer las Escrituras en libros complicados. Empiece a leer las Escrituras. El libro que yo recomiendo para que todos empiecen a leer es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Evangelios, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Hay que tener mucho cuidado qué incluiremos en nuestra dieta espiritual en relación a la palabra. Pero libros como Ezequiel, Malaquías, Sofonías, libros como las Crónicas, libros como Apocalipsis son muy complicados y se necesita otra herramienta alterna para poderlos comprender. Pero los demás libros que ya le he mencionado le ayudarán mucho a su dieta espiritual, su alimentación espiritual. Entonces, la dieta deficitaria tiene enfermos a los cristianos. La poca lectura de la Biblia los tiene enfermos o están empachados espiritualmente. Y ahí andan los cristianos participando de las obras del mundo. Y allá andan los cristianos sin rumbo y sin esperanza. Pero el domingo están golpeándose el pecho en la iglesia. Vamos al material. Observemos en Hebreos 5:12 que si los creyentes estuvieran progresando, serían capaces de ser maestros. En lugar de ello, tienen necesidad de maestros. No estaban en condiciones de ingerir comida sólida o digerir directamente la verdad o las verdades fundamentales de la palabra de Dios, sino que tenían que tomar leche, o sea, comida predigerida. ¿Algún otro tema que estudiar? La verdad de Dios en la Biblia. Piadosamente aprender de Dios en oración y luego preparar su propia mente y espíritu para enseñarles a un nivel al tal que pudieran aprender. Eso era lo que pensaba encontrar el escritor de la carta a los hebreos, que ya tuvieran esta capacidad de simplemente decirles, hermanos, hay que hacer esto, pero no, los niños todavía estaban en pañales, aunque desde hacía ya mucho tiempo empezaron a ser niños y todavía seguían siendo niños. Para sintetizar esto, si no lee las Escrituras, si no devora la palabra de Dios, su vida espiritual nunca será enriquecida. Al contrario, es probable que le pueda decir amén a todo lo que oiga, porque no tendrá capacidad de discernir por cuanto la palabra no mora en usted. Ahora veremos las cosas que ayudan a nuestro crecimiento. Ahí en su PDF, anteriormente analizamos el poder de crecer que yace en toda vida. Luego, en la primera parte de esta lección, señalamos las razones por las cuales no se puede crecer. El crecimiento tiene sus limitaciones y sus enemigos. Comenzamos a crecer cuando recibimos a Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando el señorío de Jesús en nuestra vida. Ya hemos aprendido que este es el proceso de nacer de nuevo. Nuestra vida es una vida espiritual. Recordamos la descripción que hizo Jesús de esta experiencia. Se halla en San Juan capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver San Juan capítulo 3, verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, ahí Juan está haciendo una contraposición de dos cosas. Uno, lo que viene el nacimiento físico por voluntad humana, que es la voluntad de papá y mamá, y lo que es la vida que es producto de un milagro del Espíritu. El nuevo nacimiento en nuestras vidas lo originó el Espíritu Santo. Ese nacimiento
es el sello de nuestra entrada al reino de Dios. La única forma de ser parte del reino de Dios y de entender el reino de Dios y de comprender la ley absoluta del reino de Dios, la palabra, es nacer en el Espíritu. Los carnudos, los mediocres, los que no se sometan al Espíritu, no pueden entender nada de lo que es reino de Dios. Y en el reino de Dios está contemplado que todos crezcan. Entonces, esa es la única forma posible de que nosotros podamos empezar nuestra vida espiritual, a través del poder del Espíritu Santo. Veamos el primer factor que ayuda a nuestro crecimiento. Ahí en su PDF, el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Objetivo 4, explicarles a los creyentes para que puedan crecer en Cristo por obra del Espíritu Santo. Es importante entender de qué manera el Espíritu nos ayuda a crecer. Hemos visto cómo los padres ayudan a sus hijos a crecer, enseñándoles a caminar, enseñándoles a hablar y ayudándoles pacientemente a madurar. De manera similar, el Espíritu Santo es el instructor en la vida del nuevo creyente. El apóstol Pablo explica este proceso en 1 Corintios 2. El Espíritu Santo nos revela los secretos. Vamos a ver 1 Corintios 2. Siempre debe tener su Biblia. Todo alumno debe de traer su Biblia a la clase. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿cómo es posible que el apóstol Pablo dejara a un lado su sabiduría, su conocimiento y utilizara el poder del Espíritu Santo? No es que el poder del Espíritu Santo lo andaba en la bolsa. No, simple y sencillamente, como el Espíritu Santo es nuestro pastor aquí, mientras nos lleva a Jesucristo, simple y sencillamente lo que hizo Pablo fue lo siguiente: Espíritu de Dios, no voy a hablar palabras de ciencia, palabras sabias, palabras de dogma, no voy a hablar ninguna palabra que esté relacionada a doctrina. Simple y sencillamente voy a predicar, voy a hablar el nombre de Jesucristo, y yo te pido por favor que mientras yo predico, tú hagas milagros, sanidades y señales. Eso es un trato con nuestro patrón. Le cedemos la voluntad al patrón. Le cedemos todo, nos humillamos ante él y reconocemos que la ayuda de él es indispensable en nuestro ministerio. Le entregamos todo. Y el Espíritu de Dios que está con nosotros, simple y sencillamente, actúa. Y eso es lo que Pablo está anunciando aquí. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos enseña a caminar en el camino de Dios. Él nos enseña aún hasta hablar como hijos de Dios. Él nos enseña a madurar. Y el proceso de maduración incluye muchas veces el golpe, el barazo o el martillito. ¿Para qué? Para que aprendamos la lección. Porque maduramos no durmiendo. Maduramos no recibiendo una charla. Aprendemos a madurar de las experiencias personales. ¿Quién es nuestra ruta para que encontremos
lo bueno de lo malo, la palabra que usa el Espíritu en nuestra vida. Eso nos ayuda a sacar conclusiones buenas de las experiencias negativas que tenemos en la vida. Cuando somos procesados, cuando pasamos desiertos y dificultades, allí estamos siendo madurados para que el Señor tome el mejor fruto de nosotros. ¿Quién le enseñó a aprender a caminar o quién fue el que le instruyó a saber cómo caminar en el camino de Dios? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios le enseña a uno a dar un paso a la vez. Cuando yo me convertí, yo quería hacer todo al mismo tiempo. Yo lo quería hacer todo. Pero el Espíritu de Dios me enseñó a dar un paso a la vez hasta que aprendí la lección. Y me llevé varios aterrizajes forzosos por querer correr en el camino de Dios. Pero es el Espíritu Santo quien nos ayuda en el proceso de maduración. Seguimos avanzando en su PDF. La primera carta a los Corintios en el capítulo 2, verso 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué afirmación! El Espíritu Santo viene para ayudarnos a conocer todo lo que proviene de Dios. Podríamos decir que el Espíritu viene para ayudarnos a crecer hasta alcanzar la plena madurez. Nos ayuda a madurar, pacientemente trabaja con nosotros en la prosecución de esta meta. Claro que es el Señor paciencia. ¿Cuántas veces nos rebelamos? ¿Cuántas veces se ha descarriado usted y se ha reconciliado, Señor? ¿Cuántas veces le ha pedido perdón al Señor porque está pecando? ¿Cuántas veces le ha hablado y usted ha desobedecido? Y sin embargo, tiene una gran paciencia para conducirnos al propósito sublime que es la madurez espiritual. El mayor propósito que nosotros los creyentes debemos de perseguir no es el de poseer grandes cargos o nombramientos o posiciones de liderazgo. Esas cosas son secundarias. Lo que debemos perseguir nosotros es la madurez espiritual. Recordemos que Jesús nació en forma humana por la intervención directa del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que ayudó a nuestro Señor Jesucristo a cumplir su propósito humano. Fue dirigido por el Espíritu para llegar a ser el obediente siervo del Padre, según Mateo 4:1. En todas las actividades que tengan que ver con la obra de Dios y la formación del creyente, el Espíritu Santo es el número uno como el gran maestro. Otro elemento que nos ayuda a crecer, el Espíritu Santo obrando por intermedio de nuestro espíritu. Objetivo 5, identificar dos fuerzas opuestas en nuestro ser. Objetivo 6, describir nuestra parte para lograr andar en el Espíritu. El Espíritu Santo actúa por medio del Espíritu del hombre. Y el Espíritu del hombre, tal cual hemos visto, es su más elevada naturaleza. Hace del hombre un ser totalmente diferente a todos los demás seres creados. Está compuesto de personalidad y tiene capacidad de pensar racionalmente. En cierta medida nuestro espíritu puede ser comparado con una escalera. La más elevada y la más piadosa parte de esta escalera es nuestra voluntad. La voluntad es la facultad que tenemos de escoger o tomar decisiones. Los teólogos llaman a esto libre albedrío moral. Es lo que decíamos al principio. Esto quiere decir que Dios le asigna al hombre una parte en la determinación de lo que habrá de hacer. Veamos qué dice Gálatas 5:25 en relación a esto. Gálatas 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si el Espíritu de Dios es nuestro impulsador, entonces actuemos en base a lo que dicta el Espíritu.
Por eso en cierta ocasión Pablo dice, no deis lugar a la carne. Entonces, si Gálatas 5:25 dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, otro aspecto del control es el diario control de nuestra vida. Es decir, la total entrega de nuestra voluntad. Esto toma el nombre de andar en el Espíritu, o sea, cederle la voluntad para que nosotros actuemos en base a lo que el Espíritu dice. Tiene que cederle el control total de su voluntad. O sea, que aunque usted quiera ir a un lado, el Espíritu le dice no. Entonces, como usted le cedió la voluntad, usted no va a ir. Eso se llama vivir por el Espíritu. En la forma en que vivió Jesús, todas las demás de su experiencia humana, nosotros también podemos andar en el Espíritu. Debemos rendir nuestro espíritu, o sea, personalidad, intelecto, capacidad, voluntad o elección. O sea, esa es la parte, el espíritu es la parte que tiene conciencia de que hay que trabajar, que hay que prepararse, que hay que estudiar, que hay que alimentarse, que hay que higienizarse. Y el alma es la que tiene la conciencia de que hay que buscar a Dios, que hay que estar cerca de Dios, que hay que orar, que hay que congregarse, que hay que ayunar, que hay que leer las Escrituras. Donde está el intelecto, donde está la inteligencia, donde está la voluntad, donde está la personalidad, es en el espíritu. Por eso es que el hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu no lo tiene el animal, lo que tiene es instinto. Entonces el espíritu es lo que hace diferente al hombre de los animales, porque el hombre tiene inteligencia, tiene personalidad, o sea, sabe quién es. La personalidad es saber quién es, quién soy, quién es usted. Eso es personalidad. Intelecto es que tiene la capacidad de entender las cosas. ¿Ah? Y la voluntad es la capacidad de decidir. ¿Quién ha visto un animal decidiendo? El hombre tiene la capacidad de decidir. El hombre tiene la capacidad de decir sí o no. Esa es parte de la voluntad que opera en su espíritu, en mi espíritu. Entonces, cuando Dios hace la oferta de seguirlo, quien actúa es el espíritu. Pero ese espíritu está bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Que si el Espíritu Santo deja libre al espíritu del hombre, vuelve a ser el hombre animal de antes. Entonces, por eso es que con Cristo estamos juntamente crucificados. O sea, nuestra voluntad está sometida a la de Cristo. Gloria sea al Señor. Debemos rendir. Bueno, dice que el espíritu y la personalidad, el intelecto, capacidad y voluntad o elección al Espíritu Santo, si el consolador o ayudador nos ha de conformar a la semejanza de Jesucristo, en su semejanza satisfacemos el deseo de que Dios tiene por nosotros. También satisfacemos nuestra básica necesidad de dirección hacia nuestra meta espiritual. Bueno, es importante tomar en cuenta todas estas cosas. Aquí terminamos la lección número 4. La próxima semana va a subir la guía 3, lección 3, y la guía 4, lección 4, en un solo cuestionario, ¿verdad? 2 lecciones en una, para que usted pueda alinearse con sus tareas, ¿verdad? Alinearse con sus tareas. Entonces, déjeme orar para que despidamos esto, y cualquier pregunta estamos en contacto, sea en el privado o en Classroom. Así es que vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, tu dirección, tu sabiduría y tu fuerza. Gracias, Padre, por permitirnos estar al día, Señor, con tu obra, estar siempre
dispuestos para hacer tu trabajo. Bendigo la vida de los alumnos. Derrama tu gracia, tu fortaleza y tu provisión sobre sus vidas para que nada les falte en este camino y en este estudio. Que sobre todas las cosas puedan terminar los 4 años de estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en gran manera, que Dios les guarde y que sobre todas las cosas ustedes siempre busquen agradar a Dios. Dios les bendiga.